Hola, hola, te doy mi más cálida bienvenida. Gracias por estar aquí un día más acompañándome. Estás con Rosama Evolución. Allá donde estés, sea de día, sea por la tarde, sea por la noche, bienvenido y gracias por darte este espacio para ti, para conocer algo diferente que te haga hacer ese clic de cambio, de propuesta, de qué puede cambiar en mi vida. Mira, hoy voy a hacer una inmersión profunda hacia la evolución. Es un auténtico placer estar aquí para hacer un análisis a fondo. ¿Por qué? Porque hoy voy a poner sobre la mesa datos que nos obligan a replantearnos paradigmas médicos enteros. El objetivo de hoy diría yo que va a ser monumental, pero también necesario desde mi punto de vista, porque vamos a intentar deconstruir y examinar muy críticamente uno de los dogmas nutricionales más arraigados en nuestra sociedad. Y estoy hablando de esa idea que es casi intocable de que la leche de vaca es absolutamente indispensable para la salud humana y sobre todo para el desarrollo de tener unos huesos fuertes. Voy a ir desgranando todo esto y me voy a apoyar en dos pilares fundamentales. Por un lado, me voy a sumergir en las ideas del libro La dieta humana, el mito de los lácteos, cuyo autor es Eric Edmeades. Y por otro lado, para no quedarme solamente con la teoría y con lo que dice la literatura médica, te traigo un impactante caso clínico real y se trata de mi propio caso clínico. Es fundamental establecer desde el primer minuto que mi objetivo hoy no es lanzar ataques gratuitos. O sea, no estoy aquí para demonizar nada, sino para intentar entender nuestra propia biología evolutiva con rigor. Lo fascinante aquí es cómo poder aplicar un enfoque sistémico y mirar la historia de nuestra especie humana, pero con una lente más amplia. Empezamos a ver grietas enormes en conceptos que dábamos por sentados. Voy a analizar datos epidemiológicos que desafían la norma para quienes estáis ahí, para quienes nos estáis escuchando y quizá os pueda dar una perspectiva más completa basada en la evidencia y en la bioquímica real de nuestro cuerpo y así pues podáis sacar vuestras propias conclusiones. Al final, yo creo que lo importante es tener la información, porque esto es lo que permite a las personas poder decidir con criterio. Y para arrancar, creo que lo mejor es hacerlo con la historia personal del propio escritor del libro, de Eric, que sirve como un catalizador perfecto para poder entrar en materia de lleno. Parece y resulta muy irónico porque él no era el típico detractor de los lácteos que escribe un libro desde el perjuicio, que va, al contrario. De niño, él tuvo unas alergias terribles y cuando por fin parecía haberlas superado, se convirtió en un fanático absoluto. Él consumía leche de vaca a todas horas, quesos, helados, en fin, derivados lácteos. Pero claro, su salud era un auténtico desastre. Y no hablo de pequeños achaques sin importancias. Él tenía un acnéstico brutal. Padecía de unas alergias que le obligaban a respirar por la boca constantemente, una sinusitis perenne y un sinfín de infecciones de garganta. En fin, un cuadro inflamatorio crónico de manual.
Lo que resulta absolutamente revelador de su caso y que lamentablemente vemos en muchísimos pacientes hoy en día es hasta qué punto estamos normalizando el malestar continuo, la sintomatología. Él vivía con dolores de estómago que ya consideraba que eran como parte intrínseca de su día a día. Llegó a un punto tal que estaba tan crítico que la medicina convencional le ofreció la solución anatómica estándar para las infecciones recurrentes de garganta, que era extirparle las amígdalas. Claro, parecía que pasar por el quirófano se presentaba como la única opción o la única salida aparente a un problema que en realidad era completamente sistémico. Y fíjate, justo antes de esa operación, a punto de entrar a un quirófano, y como te digo, las casualidades creemos que no existen, pero resulta que cuando uno está en la búsqueda y con la mente abierta, pues justo antes de entrar en ese quirófano, un amigo le lanza un desafío. Le propone estar 6 semanas enteras sin probar un solo lácteo, solo para ver qué pasaba. Y Eric, que ya no temía ni tenía nada que perder, pues aceptó. Y los resultados que detalla en el libro te hacen replantearte muchísimas cosas. En tan solo 3 semanas, su acné quístico desapareció por completo. Cuenta que la única vez que había logrado tener la piel así, tan limpia, fue usando Accutane, que es un fármaco fortísimo. No sé si lo conoces, pero te invito a que lo busques. Fármaco fortísimo con unos efectos secundarios severísimos y que curiosamente recomienda evitar los lácteos durante el tratamiento. Es irónico, ¿verdad? Y no fue solo una mejora dermatológica, es que llegó a cancelar la operación que tenía de amígdalas. A mí me parece increíble cancelar una cirugía programada simplemente por cambiar un elemento de tu dieta. Pero a nivel bioquímico, esto tiene todo el sentido del mundo. Al retirar lo que evidentemente estaba actuando como un agente agresor constante para su sistema inmunológico, la cascada inflamatoria sistémica de citoquinas simplemente se detuvo. Eric detalla cómo de repente pudo volver a respirar por la nariz porque la inflamación de las mucosas, que era lo que le causaba la sinusitis, se esfumó. Las infecciones de garganta cesaron porque su sistema inmune ya no estaba saturado con antígenos alimentarios y además perdió 14 kilos de peso de inflamación, de retención de líquidos, y los dolores de estómago desaparecieron. Su cuerpo dejó de destinar toda su energía a luchar contra lo que le estaba hiriendo, contra lo que estaba ingiriendo. ¿Fue una coincidencia? La confirmación final le llegó unas semanas después. Él pensó, bueno, pues si ya estoy bien, hoy voy a darme un homenaje con mi helado favorito. Esa era la prueba de fuego. Relata que apenas unas horas después de tomar el helado, comenzó un fuerte dolor de estómago y regresó además con una violencia tremenda. Fue una respuesta inmunitaria inmediata y esa fue la señal que le hizo preguntarse si él era simplemente una anomalía estadística, una de esas personas con el estómago delicado, o si había algo más profundo que nadie le estaba contando. Y ahí es donde el libro nos lleva de la mano a estudiar lo que es la antropología nutricional, es decir, a la escala evolutiva del ser humano pura y dura. El libro analiza la historia temporal de los homínidos, de los hombres, que llevamos aquí en la Tierra unos 5 millones de años. Sin embargo, la evidencia arqueológica más antigua que tenemos del consumo de lácteos se remonta entre 6.000 y 11.000 años atrás. Eso no es nada. Esto significa que durante más del 99,8% de nuestra existencia como especie no hemos consumido ningún tipo de lácteos en absoluto.
Se dice pronto, ¿verdad? Nuestra genética, nuestro microbioma y nuestro diseño biológico se forjaron y se perfeccionaron en un entorno completamente libre de la leche de otras especies. Para mí este dato es vital. Más del 99% de nuestra historia evolutiva sin oler ni probar la leche. Es como si, voy a poner un ejemplo que nos puede ayudar mucho a entenderlo, es como si hubiéramos conducido un coche con gasolina durante 1000 kilómetros y en los últimos 2 metros le echamos diésel. Vamos a profundizar un poco en esta premisa evolutiva. Aquí hay un desajuste biológico importante, porque si la biología humana se ha forjado durante 5 millones de años en un entorno libre de lácteos de otras especies, el consumo de leche bovina es un fenómeno reciente que abarca apenas 6.000 u 11.000 años, representando el 0,2% de nuestra historia evolutiva. Eso no es nada. Lo que culturalmente hoy consideramos normal es bioquímicamente una excepción y os invito a estudiar sobre esto. Entonces, ¿qué ha pasado biológicamente? Hablando en ese diminuto 0,2% lapso de tiempo reciente para que ahora la leche esté en todas nuestras neveras y haya un montón de derivados de la leche en nuestras neveras también. ¿Por qué si no estamos diseñados para ello ha pasado esto? Alguna adaptación ha tenido que ocurrir. Bueno, pues lo que ocurrió fue una mutación genética, una adaptación impulsada por pura necesidad de supervivencia. Una mutación del cromosoma 2. La persistencia de lactasa en los adultos no es una norma biológica, sino un fallo epigenético o una mutación en ese cromosoma 2 que actuó como herramienta de supervivencia extrema para evitar la inanición en climas gélidos. Vamos a hacer entonces una epidemiología de la intolerancia. Si decimos y sabemos que el 75% de la población mundial es intolerante a la lactosa, esta cifra escala al 90% en poblaciones afroamericanas y nativas americanas y de origen asiático, evidenciando que la tolerancia es la auténtica anomalía biológica, es decir, que lo anormal es ser tolerante a la lactosa. Hay entonces una suficiencia mineral evolutiva. Las mujeres bantúes, describe Eric, en África en los años 60, consumían apenas 350 miligramos de calcio al día, que además provenía íntegramente de fuentes vegetales, a pesar de que cada una de ellas amamantaba a una media de 9 hijos. Sin embargo, las fracturas y la osteoporosis eran inexistentes, demostrando que la biodisponibilidad vegetal no genera ese pH ácido de la proteína animal, que lo que hace es acidificar el cuerpo. Y para rematar, este libro de Eric cita un macroestudio que se hizo en la Universidad de Harvard, que siguió a más de 75.000 enfermeras durante 12 años. Es un estudio muy conocido. Es una muestra gigantesca, como puedes ver, no es un estudio pequeño de laboratorio. ¿Cuál fue la conclusión después de más de una década midiendo fracturas de cadera y de radio? Pues que un mayor consumo de lácteos no ofrecía ninguna protección significativa contra las fracturas. Es más, los datos epidemiológicos a nivel mundial muestran una correlación brutal. Los países que más lácteos consumen por habitantes son Estados Unidos y los países escandinavos, y son precisamente los que lideran las tasas más altas de osteoporosis a nivel global. ¿Cómo se explica esta tremenda paradoja a nivel biológico? Vamos a profundizar en el diseño biológico específico.
Resulta que la leche de vaca es un fluido bioactivo diseñado para que un ternero duplique su peso en 47 días, porque posee una carga masiva de hormonas de crecimiento y proteínas de gran tamaño como la caseína, que actúan como estresores metabólicos y desencadenan respuestas autoinmunes de bajo grado en humanos. Sin embargo, la leche humana está diseñada para un desarrollo gradual, donde el lactante duplica su peso en 180 días, no en 47 días. El sistema enzimático humano no está preparado para procesar la señalización celular de crecimiento masivo del bóvido. El cuerpo posee una capacidad asombrosa para sanar cuando se detiene ese ataque inmunológico. El conocimiento de nuestra bioquímica celular es la herramienta definitiva para dejar de ser sujetos pasivos de un experimento nutricional masivo y recuperar la soberanía sobre nuestra salud. Pero bueno, si hemos llegado a este punto de la explicación, imagino que a muchos de los que estáis escuchando os asaltará la duda, el miedo que la industria nos ha grabado a fuego desde que somos pequeños. ¿Por qué? ¿Qué significa todo esto para nuestros huesos y la temida osteoporosis? ¿Por qué siempre, y digo además invariablemente, nos han dicho que sin leche nuestro esqueleto se va a hacer polvo? Ese es sin duda el pilar central que sostiene el consumo masivo de lácteos en el mundo moderno. Sin embargo, vamos a profundizar un poquito más en la biología y vamos a ver cómo es la paradoja del calcio y la hipótesis del residuo ácido que genera. El metabolismo de la proteína animal de los lácteos genera un residuo ácido en el torrente sanguíneo. Para que la vida sea posible, en nuestro organismo debe mantenerse un pH sanguíneo entre 7,35 y 7,45. Como nuestro cuerpo metaboliza lo que ingerimos a nivel celular, la leche de vaca es un alimento extremadamente rico en proteína animal. Cuando el cuerpo humano procesa altos niveles de proteína animal, se genera lo que se conoce en bioquímica como un residuo ácido en el torrente sanguíneo. Nuestro organismo entonces necesita mantener el pH de la sangre en un rango alcalino, ese rango entre 7,35 y 7,45 para que la vida sea posible. Para neutralizar esa acidez repentina generada por la digestión de las proteínas lácteas y restaurar el equilibrio. El cuerpo necesita taponar la sangre usando un mineral altamente alcalino. ¿Y cuál es el mayor reservorio de minerales alcalinos en nuestro cuerpo? Pues nuestros propios huesos. O sea, el cuerpo se ve obligado a saquear su propio esqueleto, a extraer el calcio que hay ahí en sus propios huesos para compensar el impacto metabólico que produce la leche. Cuando ese equilibrio peligra, el cuerpo activa ese proceso de saqueo mineral, utilizando el esqueleto, utilizando sus minerales alcalinos como ese tampón para neutralizar la acidez. ¿Cuál es la paradoja? Pues cuanto más supuesto calcio tomamos de la leche y lácteos, más extraemos de los huesos para equilibrar la acidez provocada. Entonces, tomar leche creyendo ciegamente que estamos depositando calcio en nuestros huesos tiene un altísimo coste metabólico para poder procesar y neutralizar los subproductos que esta leche desecha en el cuerpo. Y eso obliga a que a largo plazo el cuerpo tenga que excretar más calcio a través de la orina del que realmente logra poder absorber. Es un efecto rebote, totalmente.
Y ojo con esto que estoy diciendo, porque los riesgos no solo terminan en la salud ósea. El libro también menciona otro estudio de la Universidad de Harvard, que no es cualquiera, esta vez centrado en la salud masculina, que demostró que consumir el doble de la cantidad recomendada de calcio, especialmente el proveniente de fuentes lácteas, aumentaba hasta 3 veces el riesgo de desarrollar cáncer de próstata avanzado. O sea, multiplicar por 3 el riesgo oncológico no es un dato menor. Así que vamos a ver cómo se crea esta arquitectura del dogma. El marketing versus ciencia hace que tengamos una percepción de la leche como un alimento esencial. Es el resultado de una manipulación social brutal, de una percepción distorsionada construida con presupuestos astronómicos. En 2004, el Dairy Management destinó 162 millones de dólares con el objetivo explícito de infiltrar el mensaje en educadores y organizaciones de la salud, insertando intereses comerciales en libros de texto, en pirámides alimenticias oficiales, que hoy, hace muy poquito, ya sabemos que fue una manipulación brutal, que hemos tenido por buena una pirámide alimenticia que era totalmente falsa y que los mismos que crearon esa pirámide ahora le han dado la vuelta. Claro, no sin crear una gran cantidad de enfermedad crónica, dolor y sufrimiento en el camino. ¿No piensas que detrás de todo esto hay una campaña de marketing? ¿Prefieres asumir que es ciencia y ya está? Han conseguido que el interés comercial se disfrace de consejo médico. Y fíjate cómo esto enlaza directamente con la otra sombra de este tema, que es la realidad de cómo en nuestros días se produce esa leche. Porque ya no hablamos de una vaca pastando en el prado que nos pintan en los carteles y en los anuncios. Lo que nos lleva irremediablemente a la pregunta del millón. Si la evidencia clínica y epidemiológica muestra todas estas grietas, ¿cómo hemos llegado como sociedad a creer tan ciegamente en el mito de la leche? La respuesta corta se resume en presupuestos astronómicos, en dinero, en intereses creados. ¿Te suena? Vamos entonces a hablar de esa realidad de nuestras vacas hoy en día. ¿Cómo es la ganadería industrial? La producción moderna utiliza vacas con cuerpos colapsados metabólicamente debido a ciclos forzados de inseminación. Esto reduce su esperanza de vida. Si una vaca tiene una esperanza de vida de 20 a 25 años, solo a 4 o 5 años, con factores proinflamatorios máximos, con ordeño mecánico constante, provocándoles mastitis crónica, lo que resulta en la presencia legalmente regulada de células somáticas, o sea, que la leche viene con pus o glóbulos blancos muertos en el producto. Este cóctel además introduce citoquinas, introduce hormonas del estrés y factores proinflamatorios directamente en el tracto digestivo de los seres humanos, a través de las cajas de leche que compramos. Todo esto nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer reflexionar. Quiero incluir, aparte de toda esta información, mi propia experiencia, mi propio caso, mi propia evidencia empírica que ilustra el fracaso del dogma y la resiliencia del diseño biológico cuando se elimina el agresor. Yo tuve como diagnóstico muy temprano, a los 8 años, una enfermedad articular degenerativa crónica, tratada con altas dosis de lácteos, bajo prescripción médica, para fortalecer los huesos.
La medicina alopática siempre me prescribió altas dosis de leche de vaca, lácteos, quesos y demás derivados. Todo con el objetivo teórico de proteger y fortalecer mis huesos. Es un ejemplo perfecto de la paradoja de la prescripción médica, dictada por ese dogma institucionalizado y vivido en mis propias carnes, en primera persona. Me estaban recetando como remedio terapéutico el mismo agente que biológicamente actuaba como el combustible equivocado para mi sistema inmunológico. Esto me llevó a un deterioro progresivo. El cuadro empeoró sistemáticamente, derivando en muchas cirugías muy traumáticas, rehabilitaciones de largos periodos. A los 37 años de edad me tengo que poner una prótesis de cadera derecha. A los 45 años de edad, una prótesis de rodilla izquierda. Y a los 40 años de edad empiezo a desarrollar una osteoporosis a pesar del alto consumo de calcio lácteo. Aparte de todo esto, tengo complicaciones sistémicas también. Un desarrollo de un intestino permeable, inflamación abdominal crónica y mala absorción severa de nutrientes. A los 45 años decido empezar a explorar otras vías porque mi vida así no tiene sentido. Ya no tolero tanto dolor y tanto sufrimiento y empiezo a beber de otras fuentes. Es ahí donde decido eliminar radicalmente los lácteos de mi dieta, lácteos y derivados, pero no solamente eso, también los cereales, los granos, los trigos, o sea, los azúcares, la cafeína, todo lo que fuese inflamatorio. Refinados, ultraprocesados, en fin. ¿Qué ocurrió a nivel fisiológico cuando tomé esta decisión? Bueno, pues tras haber eliminado la caseína, las hormonas bovinas y el resto de productos inflamatorios, el dolor fue remitiendo. La enfermedad degenerativa se me estancó, la osteoporosis cesó y empecé a recuperar mi densidad ósea de forma natural, porque mi cuerpo estaba volviendo a su equilibrio, a su homeostasis. Al final, la restauración de la salud sistémica exige eliminar los estresores metabólicos al que le hacemos sufrir de manera constante. Para mantener la integridad ósea, sin el pH ácido de la proteína animal, se deben priorizar entonces fuentes vegetales que encajan con nuestro diseño evolutivo, como por ejemplo verduras de hoja verde, que ahí hay calcio de alta biodisponibilidad, el brócoli, semillas de sésamo, el famoso tahini, legumbres. Tenemos también otras alternativas más saludables, como por ejemplo la leche de cabra, que está descrito que tiene mejor digestibilidad, mejor perfil proteico y mucha menos lactosa. Es una buena alternativa que busca mitigar los daños digestivos. Por otro lado, tenemos frente a los lácteos industriales los programas FARS, los programas Clean Label, donde se reconoce que las opciones ecológicas y de pasto ecológico en las vacas eliminan los problemas denunciados en estas fuentes sobre los antibióticos, sobre las hormonas, sobre la pus, sobre las células somáticas, sobre la mastitis en la ganadería industrial. Por ello, si realmente sabemos que la leche de vaca viene directamente de vacas con sello Clean Label,
con vacas con sellos del programa FAR, criadas en libertad, en granjas seguras, con pastos naturales, sin tratar, sin estrés, en naturaleza. De esa leche se puede extraer el suero de leche, se le retira la lactosa, la caseína, sin fermentar, sin pasteurizar, sin desnaturalizar, sin someter al calor. De ahí se extrae la cisteína enlazada como precursor del glutatión endógeno. Y esto es altamente recomendable para todas las personas. Esta es la única opción real y comprobada científicamente para consumir suero de leche de vaca altamente eficaz. Así que después de este análisis tan completo que he querido hacerte, donde te he dejado muchos datos y donde te invito a investigar, a leer, a comprobar por tus propios medios, te tengo que decir que nunca es tarde para dejar de conformarnos y para poder empezar a formarnos, a ser críticos, reflexivos, para empezar a poner en duda todos esos dogmas que realmente son actuales, como has visto, en relación a los millones de años que lleva el ser humano aquí en este mundo, aquí en la Tierra. Duda, comprueba, prueba, y si realmente te sientes mejor, como me pasó a mí, no dudes en cambiar de hábitos, porque una mejor vida es posible siempre y cuando decidamos un cambio de conciencia. Así que te dejo esta información. Espero que sea por lo menos de tu curiosidad y que te dé pie a poder indagar sobre otras fuentes que te hablen sobre el mito de los lácteos. Muchas gracias por estar ahí. Seguimos creando contenido y si te ha parecido interesante este contenido, te agradezco muchísimo que me des un like y que te suscribas para que pueda seguir creando contenidos de valor y hacértelos llegar. Te mando un abrazo enorme y gracias por estar ahí.